Bueno, pues buenas tardes otra vez. Y vamos a empezar con la presentación de este webinar eh, sobre el cerebro del niño. Creo que lo ves, ¿no? Sí, Sí, vale. Bueno, pues el cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente, que es como ese cuarto que hay ahí, todo desorganizado o con un orden misterioso que tienen, que tienen ellos. Y vamos a ver por qué se da todo esto. Eh, Empiezo con unas frases que he cogido de distintos libros. Esta primera no es tanto una frase cogida como una expresión, ¿no? Que son unos capullos, pero es verdad que nos olvidamos de que la mariposa también lo fue alguna vez. Entonces vamos a ver qué es lo que les pasa a estos seres que se les coge cariño, pero que a veces es verdad que pueden ser un poco capullos. Hay algunas frases, a ver, que son curiosas, que se han dado a lo largo de la historia. Ya Aristóteles decía, los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Yo luego os enviaré también la presentación, ¿vale? Bueno, y la grabación también, pero os mando en PDF la presentación y así, si no, no hace falta que se tomen notas si uno no quiere. Platón dice, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Sócrates dijo, devoran en la mesa los postres, fanfarronean en la sociedad, contradicen a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Un poco en otra época, en otro lugar del mundo, Confucio dice que los jóvenes y los criados son los más difíciles de manejar, porque si los tratáis con familiaridad se tornan irrespetuosos y si los ponéis a distancia se resienten. Un poco el dilema de los límites, ¿no? Si dejo que se cojan confianza o me pongo un límite muy distante. Y Nietzsche, más moderno, dice que son arrogantes, pues frecuentan a sus semejantes, todos los cuales, no siendo nada, quieren pasar por mucho. O sea, van de sobraos. Con lo cual, siempre hemos comentado eso. Antes de pasar a lo siguiente, no me acordaba que había incluido aquí esta información, porque también me llamó mucho la atención. Se hizo un estudio sobre las consecuencias del COVID en los adolescentes y se vio que el COVID y lo que fue el confinamiento había aumentado los niveles de ansiedad y estrés. Y bueno, pues es verdad que los que hemos estado en aula en esa época, pues hemos visto cómo los comportamientos de tipo depresivo y de ansiedad e incluso de ira aumentaban. Y cuando se publica un resumen de este estudio, perdona, que está una chica que no sé si se puede conectar. Por ahora lo estoy intentando. Cuando se publican los resultados de este estudio, resulta que el autor recibe un montón de comentarios diciendo, lo que necesitan los adolescentes es mano dura. Así se darán cuenta de que la vida no es una fiesta continua. Siempre mienten y nos engañan. Los que han vivido una guerra han crecido mejor porque se han curtido en dificultades. O sea, que es que por algún motivo el adolescente tiene muy mala prensa. Porque
al fin y al cabo se está diciendo que lo han pasado mal, ¿no? Y en vez de que tengamos un poco de empatía, que muchos, por supuesto, la tendremos o la tendríamos, hay mucho comentario como en contra, ¿no? Conclusión, nosotros los adultos nunca hemos sido adolescentes, es una cosa muy curiosa, los padres nunca hemos sido adolescentes, los profesores algunos, no todos, y en caso de haberlo sido, pues nuestra adolescencia siempre fue mucho mejor que la de ahora y nosotros no éramos tan capullos. Así que hay un misterio, ¿no?, en la humanidad, cómo hemos llegado hasta aquí como seres humanos, si cada vez vamos a peor, porque lo lógico habría sido que hubiésemos desaparecido. Bueno, en realidad lo que sí que es cierto es que la adolescencia es una especie de metamorfosis y que no somos los únicos seres que pasamos por esa especie de metamorfosis. Los animales pasan por la adolescencia y hay muchos animales que tienen una metamorfosis súper evidente, como el renacuajo, que acaba siendo rana. Es verdad que es un momento en el que se dejan comportamientos de la infancia, el cuerpo empieza a cambiar, se empiezan a adquirir pues, comportamientos un poco más de la adultez, pero se está en una tierra un poco de nadie, que no son ni niños ni adultos, o a lo mejor son las dos cosas, y lo que les ocurre, y que no es a los únicos seres que les ocurre, porque a otros también les ocurre, vertebrados e invertebrados, es que su cerebro se recablea. No es que cambie, deja una forma y aparece otra, sí que se recablea, se reestructura. Y claramente es algo que es inevitable y que es imprescindible. Y lo bueno de la adolescencia es que al final es un paso para convertirnos en directores de nuestra vida, que se supone que es lo que es ser un adulto independiente y autónomo. No protagonistas, sino directores. El director dice, ¿no?, por dónde quiere ir y cómo desea que sea su vida. La adolescencia no es algo cultural, como a veces a lo mejor también se dice. Empieza con un gen que se activa en un momento dado y empieza a traer consigo una serie de cambios. Y además es un periodo que, si no le cogemos tanta manía, ¿no?, pues puede ser potencialmente muy válido y una oportunidad. De hecho, esa idea de los adolescentes de hacer las cosas de otro modo es la que nos lleva a ir avanzando, porque si no, como civilización, como seres, como especie, pues nadie hubiese descubierto el fuego o nadie hubiese descubierto la electricidad, ¿no? Nadie se hubiese replanteado las cosas. Pero sí que es verdad que es una época vulnerable porque, como vamos a ver, pues, las emociones están a flor de piel, es verdad que hay mucha sensibilidad, el cerebro se recablea y, por tanto, hay momentos un poco críticos, pero también es una época en la que la implicación social es mayor, muchas veces. A lo mejor en esta época que estamos viviendo nosotros en España no se da tanto, pero en los años 60, por ejemplo, la gente que salía a las calles, que quería cambiar las cosas, que salen luchando por los derechos, un poco, son jóvenes, son adolescentes, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora hace unos meses, cuando fue la Dana, pues hubo muchos jóvenes que se fueron para allá, ¿no?
Entonces, sí que a veces sorprenden. A veces tienen este otro rol como más aburrido, como más apático, pero otras veces sorprenden para bien. Bueno, y definitivamente es una época de búsqueda de identidad. La adolescencia es una época que cada vez dura más, en el sentido que ahora en nuestra sociedad podemos decir que que dura hasta los 30 años, algunos nunca dejan la adolescencia, pero bueno, a nivel cerebral parece que cuando empieza a convertirse en un cerebro más adulto es alrededor de los 20-24 años. No es igual que la pubertad, que ahora voy a decir un poco más de la pubertad, pero sí que tiene un componente cultural que afecta. Entonces, claro, en nuestro momento, en nuestra sociedad, es un proceso cada vez más largo. ¿Por qué? Pues porque antes una mujer pues se desarrollaba, se hacía mujer a los 16 años y a los 17 años se había casado. Y en muchos lugares del mundo es así. Entonces, lo que es el comportamiento, las conductas del adolescente no las tienen, tal como las entendemos nosotros ahora, porque ya pasa a ser madre, ya pasa a tener la misma vida que tiene a lo mejor ahora una mujer de 30 años, de 35, cuando decide casarse y tener hijos, ¿no? Bueno, casarse, tener pareja y tener hijos, ¿no? Sin embargo, nosotros la alargamos, el periodo de estudio suele ser muy largo, a veces cuesta trabajo independizarse, y no hay esos rituales de paso que hay en otras civilizaciones, donde el niño tenía que ir a cazar y cazaba por primera vez y entonces ya era adulto. Entonces ya entraba a formar parte del grupo de los mayores. Mira, aquí me parece que va a entrar alguien. Hola. Bueno, está sin el audio, vamos a continuar. Con lo cual, aquí no tenemos esos rituales de paso, ¿no? O sea que, bueno, como mucho vamos al instituto, y es como el máximo ritual de paso, casi diría yo. Hay lugares, es verdad, por ejemplo, en Latinoamérica se celebra mucho los 15 años, por ejemplo. Entonces eso no deja de ser un poco un ritual de paso también. La pubertad es un poco diferente, porque la pubertad sí que es algo físico y además, o sea, el cerebro la inicia, es un momento puntual donde hay ese desarrollo hormonal, aparece el vello, se desarrollan las mamas, en fin, aparecen todos esos caracteres sexuales secundarios y también los primarios. Algo curioso es que esto no tiene nada que ver con o sea, es algo físico, no es que no tenga nada que ver con la cultura, pero es algo físico, ocurre cada vez antes. En el año 1860, la media en las mujeres, en las niñas, era de 16 y ahora en el año 2000 es de 13. Entonces, ¿por qué? Pues probablemente esos cambios que hay socioculturales sean importantes, pero lo que yo he leído dos cosas. He leído que la alimentación influía porque como estaban los alimentos muy hormonados muy a menudo, hacían como que se acelerara el desarrollo, pero también he leído lo contrario, que como estamos mejor alimentados, el cuerpo está antes más preparado para procrear. No sé cuál, he leído las dos cosas. La cuestión es que es antes.
y es cada vez antes. Y sin embargo dura cada vez más, lo que es la adolescencia, no la pubertad, pero sí toda la adolescencia. Bueno, voy a leer aquí tres diapositivas como con 3 mitos de la adolescencia, ¿no? La de que son un saco de hormonas. Bueno, sí, efectivamente hay cambios hormonales que influyen, pero no son solo eso, porque además, como dice o piensa el niño, el chico de esta foto, si todo lo que ocurre eso es por mis hormonas, yo no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, yo no tengo ningún poder de cambio ni de decisión. Pues no, o sea, como decía al principio, ¿no? Es como el momento de empezar a ser el director de mi vida. Pero sí que es verdad que hay cambios hormonales, pero no son tan, no son tan, no tienen tanto peso como a veces se cree. Otra cosa que también se dice es que es algo por lo que hay que pasar y cuanto antes pase mejor. Pues aquí podríamos darle un poco la vuelta a la tortilla, porque a lo mejor nosotros como adultos podríamos de vez en cuando recuperar esos rasgos del adolescente, porque el adolescente es muy creativo, el adolescente se lo pasa bien, el adolescente tiene ilusiones cuando está en ese punto. Y sí que es verdad que las personas que, bueno, yo por lo menos, yo que estoy en contacto con adolescentes, bueno, pues algo se te mezcla, algo se mezcla. Y yo he trabajado en coles y es muy curioso porque los profesores de infantil son de una manera, los profesores de primaria son de otra y los de secundaria son de otra. Y una compañera me decía, los de infantil, todos jugando, fenomenal, muy divertidos, los de primaria, unos pesados, se lo toman todo demasiado en serio, y los de secundaria, pues estamos todos un poco medio locos como los alumnos. Bueno, decía un poco en plan de risa, ¿no? Pero es verdad que hay partes del adolescente, aspectos que estaría bien que siguiéramos cultivando, porque a veces nos ponemos demasiado serios. Y no es tanto ser serio como perder un poco la ilusión por hacer las cosas de otra manera, no rendirse, ver que, oye, que yo puedo seguir siendo el director de mi vida, aunque tenga 50 años, 40, que puedo ser creativa, todas esas cosas que son propias de esta época. Y algo que es así y no es tanto, es esto de que tienen que separarse de los padres y de los adultos. Es verdad que se tienen que separar, porque si no nos separásemos, pues no saldríamos fuera y como especie otra vez no habríamos no solamente avanzado, sino no habríamos procreado de manera sana, porque nos habríamos quedado en nuestra tribu, en nuestro poblado, en nuestra familia, ¿no? Entonces, es verdad que la naturaleza sabia siempre hace que vayamos a buscar fuera. Pero es verdad también que nos pasa como he puesto el elefante, porque los elefantes jóvenes, adolescentes, si no tienen un adolescente adulto que está con un elefante adulto que está con ellos, se pierden. O sea, no tienen ningún concepto o sea, se pierden, se descontrolan y pueden llegar a suicidarse, a caerse por un barranco, ¿no? Totalmente descontrolados. Entonces, al chaval adolescente le pasa lo mismo. A veces no es el padre su adulto de referencia, y casi nunca lo es, pero a veces es el entrenador de fútbol, a veces es ese profesor con el que se lleva fenomenal, a veces, bueno, puede ser un tío, un primo mayor, alguien que, bueno, que puede ejercer como
de esa figura de adulto que puede servir de contraste y de guía en algunos momentos al adolescente. Y hay algo súper claro en el adolescente, que no es que, o sea, esto es así, no es que sean algunos, es que en general es así. Esta incapacidad para ser sensatos en muchas ocasiones, ¿no? Que al final es como, vale, yo ya sé por ejemplo, yo ya sé que me van a pillar si me escapo de casa. Es que lo sé. Pros, me van a castigar. Pros, lo voy a pasar fenomenal. Contras, a lo mejor me castigan y cabe la posibilidad de que no me pillen. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es que al final lo hice porque era demasiado divertido como para dejarlo pasar. Y más si voy con otros compañeros, ¿no? Porque es verdad que también veremos que el adolescente solo no es igual que el adolescente en grupo. Entonces, aunque luego lo nombraré otra vez, el cerebro, la manera de pensar del adolescente pone el énfasis en lo positivo y no tanto en un balance lógico. Valora mucho, tiene mucho más peso lo positivo. A veces cuando les decimos, pero a ver, eres tonto, ¿no ves que está claro que te voy a pillar? Pero tenía más peso lo otro. Bueno, un poco ya entrando más en lo que es el cerebro, vamos a ver, algunas cosas las he dicho ya, pero que hay como 4 cosas claras: búsqueda de novedad, creatividad, intensidad emocional, todo se vive a tope, implicación social. ¿Por qué todo esto? Pues como decía antes, para sobrevivir como especie, para abandonar el nido, para que la especie evolucione y para hacer las cosas de otro modo. O sea, todo esto no es porque sí, es porque el cuerpo, la parte nuestra más física, más neurológica, está programada así. Las claves o los 5 puntos, así que aunque algunos se mezclen un poquito, pero un poco hay como las 5 claves, son la corteza prefrontal, la amígdala, la dopamina, lo que se llama la poda neural y el desarrollo de la mielina. Voy a ir explicando cada una de ellas. Bueno, este es el cerebro partido y bueno, simplemente un poco porque nos orientemos así un poco. Aquí no sé si se ve mi cursor, no lo sé. ¿Sí? ¿Se ve? Pues sí, vale, pues aquí es donde está la corteza prefrontal, que es la última que se desarrolla, es la que tiene el protagonismo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, ahora voy a hablar un poco más de ellas, pero son todas las que tienen que ver con la organización, con el autocontrol, con la memoria de trabajo, con la ética, o sea, lo menos animal y lo más humano, la empatía. Es lo que más tarde se desarrolla y es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Luego estaría casi que todo el resto, y sobre todo aquí la amígdala, que hay 2 en realidad. Todo está duplicado, excepto el cuerpo calloso, que es lo que junta los 2 hemisferios. O sea, si el cerebro lo parto por la mitad, está el derecho, que es el que se ocupa de las emociones,
a grandes rasgos, y el izquierdo, que es el que es más analítico, ¿no? Y ambos están unidos por ese cuerpo calloso. Y está todo duplicado, excepto la glándula pineal, que está aquí pequeñita, aquí dentro, que es súper importante, que se está desarrollando también en el adolescente y que se ocupa de producir hormonas, pero también de regular los ciclos del sueño, que el adolescente los tiene también desregulados. Bueno, el resto pues son otras estructuras que tienen que ver, pero donde me voy a centrar más es en la parte de la corteza prefrontal y en la parte de la amígdala, porque son como los órganos o las zonas que rigen cosas absolutamente diferentes. Aquí está la glándula pineal, que en la adolescencia está madurando también, y es la responsable de que el adolescente duerma tanto, y le cueste tanto madrugar y le cueste tanto irse a dormir, más allá de la influencia de los móviles y de, ¿sabes?, de que se queden más tiempo pues con el móvil y tal. Antes no había móviles y pasaba lo mismo. De hecho, hay teorías que hablan de que los adolescentes en secundaria deberían de tener otros horarios, o sea, entrar como 2 horas más tarde y salir 2 horas más tarde de clase. Y claro, si no duermo bien, pues al final todo se descontrola. Y entonces la falta de sueño hace que esté alterado, que se me altere el apetito, que a lo mejor me despierto. ¿Cuántos se van sin desayunar? Por mucho que luego, no, tienes que ir desayunado a clase, hay muchísimos que todavía no les entra el hambre, están más irascibles, menos concentrados, más distraídos, y encima se aburren en clase y se quedan dormidos. Y luego, claro, en la medida, aquí ha entrado María, me parece. En la medida que estoy más distraído, más cansado, más inapetente, tengo más disposición a consumir alcohol y drogas, y también otro tipo de sustancias, como videojuegos, por ejemplo, ¿no? O comida basura. O sea, yo no sé si a mí sí que me pasa que cuando he dormido mal, estoy más cansada, tengo como más hambre. Y no es hambre, realmente es cansancio, ¿no? Entonces, pues si todo esto va un poco desregulado, pues, bueno, pues puede provocar un poco todo esto. Luego llegamos a la corteza prefrontal y a las funciones ejecutivas de las que os hablaba. Es esta parte de aquí, es esta parte de aquí, la que está detrás de la frente, es la que tenemos más desarrollados los mamíferos, los mamíferos, o sea, nosotros, algunos primates y casi, ¿no? No sé si los delfines, la verdad, eso no lo tengo claro, pero bueno, es esta parte del cerebro que nos ayuda a planificar, que nos ayuda a tomar decisiones también mirando un poco pros, contras, como os decía, la ética, la moral, la empatía, el ser responsable. Se está formando la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esa corteza se vaya desarrollando? Un padre, un día estaba dando una charla en un cole, y al hablar de esto me dijo, pero puede ser contraproducente que yo, si fomento pues, la toma de decisiones, la responsabilidad, la organización, se hiperdesarrolle o se desarrolle demasiado rápido la corteza prefrontal. Y dije, no, o sea, eso no va a pasar. Una cosa es que tengamos actitudes como que les ayuden a organizarse, y otra cosa es que
vaya a estar demasiado estimulado. Eso no ocurre, al menos con pautas educativas más o menos normales, ¿no? Entonces, un ambiente social y educativo que limita esa toma de decisiones, pues hace que las personas tomen menos decisiones. Y si toman menos decisiones, aprendo a tomar menos decisiones. Con lo cual, toda la parte de la corteza que va a favorecer esa actividad, pues no se va a ir desarrollando. Lo mismo, un ambiente educativo familiar que limita la capacidad crítica y las opiniones diferentes, pues va a generar personas con menos capacidad reflexiva. Al principio había una diapositiva que decía que la adolescencia era un periodo vulnerable, ¿no? Los chicos son vulnerables y su cerebro es vulnerable porque precisamente se está formando y es muy importante a lo que lo dedicas. Entonces, estimular la toma de decisiones a su medida, estimular la capacidad de reflexión, estimular los debates, dar responsabilidades, pero también dar libertad en la medida que se dan esas responsabilidades. Dejarles un poco, bueno, pues la posibilidad de organizarse, aunque haya que supervisar. Todo eso hace que ellos también vayan ganando en autonomía. El siguiente punto que decíamos, que en los 5 cuadraditos que había antes era la amígdala, pues es la amígdala y en bruto todo es lo que es el sistema límbico. Si la corteza prefrontal es la que es más voluntaria, ¿no? En la que yo pongo más voluntad, el sistema límbico es todo lo contrario, es la parte que rige las emociones y en esa parte nosotros no tenemos mucho que hacer. Es la parte que rige las emociones y es la parte que rige también las reacciones inconscientes. Las reacciones de la amígdala también se la llama el centro del miedo y es la que se activa cuando mi cuerpo tiene que tomar una decisión rápida. Ante una situación de peligro, que la amígdala percibe como peligrosa, yo en inglés son las 3 Fs. Yo puedo volar, o sea, huir, fly, quedarme congelada de miedo, que muchos animales lo hacen para que no les vean, el otro, ¿no? El depredador. Sería el freeze y el fight, el luchar. O sea, huyo, ataco o lucho, o me quedo quieto. Eso son reacciones automáticas ante un peligro. Y es necesario. Pero ¿qué nos pasa a veces? Y qué le pasa muchas veces al adolescente, que, bueno, a los adultos nos pasa y por eso se practica tanto mindfulness ahora, porque nuestra amígdala, por el tipo de vida que tenemos, está desinhibida completamente. Entonces, un atasco lo percibe como un peligro de muerte. Un llegar tarde a una cita lo percibe como un peligro. Y entonces, de ahí vienen todas esas reacciones desproporcionadas. Porque hay muchos chicos que tienen ansiedad por los exámenes, por ejemplo, pues porque su amígdala está percibiendo que el examen es peligrosísimo. Entonces, se puede aprender a relajar la amígdala, más que relajarla, inhibirla, para que cuando hay un estímulo, cuando hay un examen, en vez de que se active la amígdala, que la información pase a la corteza prefrontal, que es la que va a decir, vale, tienes un examen, te pones a prepararlo. Es decir, se puede gestionar. El mundo en el que vivimos nosotros ahora no lo facilita, porque todo lo que es toda la información, otra vez, que va tan rápido, ese exceso de información, esos cambios tan rapidísimos que tenemos. Vemos series en vez de ver películas. Aparte, las películas duran 3 horas porque tendrán que amortizar el gasto y entonces tampoco hay quien las vea enteras, ¿no? Pero todo se hace corto, los textos son cortos, la capacidad de atención cada vez es más corta, entonces no favorece
la toma de decisiones desde la corteza prefrontal, pero más allá de eso, el adolescente tiene la corteza en formación, con lo cual es más propenso a que su sistema límbico esté más reactivo. Y por eso es tan importante, y otra vez la vulnerabilidad, esa de la que hablaba, el feedback que se les da, el apoyo que se les da, que los aprendizajes también tengan un valor socioemocional y que ellos se sientan valorados positivamente. Es muy importante por sus iguales. Por eso el adolescente le da tanta importancia al grupo. Necesita, si él tiene que diferenciarse de sus padres, necesita parecerse a alguien. Necesita tener ese grupo de iguales. Aunque todo el grupo de iguales quieran ser todos diferentes, pero quieren ser diferentes dentro de que son todos igualmente diferentes. Pero ellos buscan, ¿no? Se busca un lugar de pertenencia que se diferencie de lo demás. Entonces, bueno, como su sistema límbico está más activo, bueno, pues por eso todo esto tiene a lo mejor más peso que en un adulto, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues puede capear mejor. A todos nos gusta que nos refuercen, pero quizá podemos capear, no nos llevamos las cosas tan a lo dramático en general, ni tan personal, ¿no? Ellos, cualquier cosa es maravillosa o cualquier cosa es terrible. No hay ese término medio. Bueno, si tenéis alguna pregunta, si no, sigo y las dejamos para el final. Vale. Es que María le decía antes a Raquel que había bastantes personas apuntadas, pero se ve que el viernes no es un día bueno, y como se quedaba grabado, pues así que bueno, por otro lado, pues estamos quienes teníamos que estar. Siguiente punto importante, la dopamina. La dopamina de la que se habla mucho últimamente, al final hay como mucho contenido en redes sobre la dopamina y sobre la importancia de este neurotransmisor, que lo que hace es que sintamos esa necesidad de gratificación y de satisfacción. O sea, si yo no tuviera dopamina, cuando hago algo que está bien, no me sentiría satisfecha, con lo cual no lo iba a volver a hacer. O sea, la dopamina se segrega cuando yo hago algo que me gusta, lo he disfrutado, se segrega dopamina, con lo cual, ¿yo qué voy a querer hacer? Voy a querer repetir eso que he hecho porque me ha generado esa sensación agradable. Y eso hace que yo repita las cosas por las que me siento satisfecha. Y por eso es tan importante que se me reconozca. ¿Qué ocurre? Que el adolescente, cuando hace alguna actividad gratificante, en vez de liberar un poquito de dopamina, libera muchísima dopamina. Entonces, le atrae mucho más esa actividad que ha hecho. Eso está bien, pero como vamos a ver, el punto negativo, la otra parte, por contrapartida, es que puede ser que sea más susceptible de tener adicciones. Entonces, yo me monto en una montaña rusa, yo con 54 años, y vale, genero un poco de dopamina porque a mí me gusta, pero a lo mejor mi hija genera tres veces más, porque es un adolescente. Por eso ellos sienten atracción por las experiencias emocionantes y estimulantes. Pero además es muy posible que partan de niveles más bajos, de base. Si yo estoy aquí, me monto en la montaña rusa y llego hasta aquí. Vale, fenomenal, no me engancho a las montañas rusas. El adolescente entra en el parque de atracciones aquí,
con un nivel bajo. Qué rollo, que no quiero, que no sé qué. Por eso es esta actitud, ¿no? Porque están bajos. Me monto en una montaña rusa y estoy aquí, entonces es lo mejor que me ha pasado. Y además quiero seguir estando todo el rato en esa montaña rusa, ¿no? Entonces, claro, ahí, para sentirse como vivos, necesitan un poco ese chute, ¿no? Esa actividad que además ahora vamos a ver que no valora los riesgos de la misma manera que lo valora el adulto. Y por esto también se aburren más, ¿no? Y una niña me decía, una chica de 16 años, me decía, es que yo estoy toda la tarde en mi cuarto mirando el techo, pero mirando el techo. Y digo, ¿pero estás con el móvil? Y dice, no, mirando el techo, en serio. Y yo una parte pensé, bueno, pues ya, igual estás hasta meditando toda la tarde, pero no, ya decía yo mirando el techo. Entonces, pues nada, pues ahí, mirando el techo. La dopamina afecta a la toma de decisiones, porque, bueno, pues igual voy a decidir un poco lo que para mí ha sido más gratificante. Pero también afecta bueno, es lo mismo un poco, a la búsqueda del placer, a la búsqueda, bueno, a la sexualidad también, a la búsqueda de novedades, el optimismo. Y he puesto esta foto porque viene aquí un poco también, que también hace que desarrollemos adicciones, porque el consumo de alcohol, de drogas, de azúcar, de alimentos procesados, de la comida basura, de videojuegos, de bebidas energéticas, súper importante y súper malas, que están de súper moda. Son agradables, generan dopamina y generan mucha dopamina. Y entonces, al dejar de consumirlo, pues viene el bajón. Y eso no ocurre solo cuando yo me tiro en parapente, ocurre pues cuando consumo muchas de estas, o sea, mucho de esto. Hombre, más allá de que el alcohol y las drogas, obviamente, y los alimentos procesados, o sea, más allá de que sea poco saludable o que no sea lo deseable, pero que ya de por sí debería de ser, deberíamos de intentar evitarlo, pero claro, ellos tienen más tendencia a eso por esta dependencia a la dopamina que se genera. O sea, en realidad lo que hace esto es generar dependencia a la segregación de dopamina. Y el dedito del scroll, el dedo de Instagram, hace lo mismo. No sé si habéis visto un documental en Netflix que se llama El dilema social, de Social Dilemma, el dilema social, que además está como para ver con ellos, que es súper interesante, porque hablan gente de creadores de redes sociales, entre otros habla el inventor de El Dedo de Facebook, de Me Gusta, y otro de Pinterest y tal, como todos ellos acaban saliéndose de esas empresas y explican, y se ve muy bien, qué es lo que hace el algoritmo y por qué es tan potente. Y luego, bueno, luego además ahí tiene otro componente que ya se sale un poco más de esto, pero que es que el algoritmo te enseña todo el rato lo que tú ves. Eso lo habréis visto, con lo cual se te crea una creencia de que todo el mundo opina como tú y de que lo que tú ves y lees es lo normal. Y entonces ahí hay un montón, o sea, desaparece la capacidad crítica y el ser capaz de ver puntos de vista del otro, porque del otro punto de vista no te llega información. Entonces, no, está interesante, la verdad que, bueno, da bastante que pensar.
Bueno, impulsividad. Se hacen las cosas sin pensar. Otra vez relacionado con esto, un poco más de lo mismo. Cuanta más necesidad de gratificación tengo, menos tiempo para pensar tengo. Y además, si encima, como decía antes en otra diapositiva, esto es demasiado divertido como para dejarlo pasar, o sea, si encima pongo en la balanza lo atractivo de la actividad que sea, ya sea escaparme de casa, salir con los amigos, llegar más tarde, ir en bici rápido, lo que sea, pues ahí eso va a pesar más. Como decía antes, o sea, todo esto se puede controlar y bueno, con mindfulness es verdad que se gestiona eso porque mindfulness tiene efectos a nivel del sistema nervioso. Entonces la amígdala se inhibe y se desarrollan conexiones en la corteza prefrontal. Eso se ve con los escáner y con los electroencefalogramas. Y por eso, también con niños que tienen TDAH, bueno, con adultos, pues cuando hay un TDAH las conexiones en la corteza prefrontal son menos. Entonces también eso ayuda a reorganizar un poco. Y también todo lo que sea el trabajo con las funciones ejecutivas, que lo voy a ver un poco más al final con las pautas, pero el potenciar eso, la toma de decisiones, la capacidad crítica, los debates, el hablar de, bueno, mi punto de vista es este, el tuyo, ser empático ya desde pequeñitos, ¿no? O sea, tú ves un niño llorando en la calle y a lo mejor le puedes decir a tu hijo, aunque sea pequeño, fíjate, está llorando, ¿qué le habrá pasado, no? Pues ahí le incitas un poco a que trate de ponerse en el lugar del otro, por ejemplo. Todo eso son funciones ejecutivas. Y algo muy curioso que es la hiperracionalidad. O sea, es como un poco contradictorio en el sentido que, a ver, los hemisferios cerebrales, el derecho es el emocional y el izquierdo es el lógico y el analítico. El adolescente es muy emocional, pero sin embargo, a la hora de tomar decisiones es hiperracional. Es decir, que toma decisiones lógicas. Entonces, en la ruleta rusa, ¿cuántas posibilidades hay de que me toque la bala? Pues hay una entre 5. Son pocas. Me arriesgo. Pero claro, el adulto que ha desarrollado el otro pensamiento, el pensamiento esencial, el pensamiento intuitivo, dice, a ver, la lógica está muy bien, pero en este caso no, porque a mí no me compensa el riesgo. O sea, vale que hay una posibilidad entre 5, pero es una entre 5. Y si toca, pues prefiero que no me toque. Son concretos, literales a la hora de decidir, más peso lo positivo que lo negativo. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Que con la maduración pues se va yendo hacia ese pensamiento esencial que se basa en la intuición. Oye, a mí me da que tú me dirás lo que quieras, pero a mí me da que esto es peligroso. Entonces yo por si acaso no lo voy a hacer. ¿Por qué me lo dices? No lo sé, porque me da la sensación. Eso es un pensamiento intuitivo y esencial. El hiperracional sería a ver, dime por qué. Yo me acuerdo, un día mi hija me dijo que se quería hacer un piercing en el ombligo y yo no quería que se lo hiciera, pero no era capaz de decirle que no, porque pues porque no hay que decir que no, solamente por decir que no. Entonces lo justificaba, pero ella, hiperracional, ya se había leído todas las estadísticas y todas las probabilidades. Entonces yo decía, no, porque se te puede infectar. No, mira, mamá, he leído que es mucho, vale. Otro argumento, se te va a enganchar. No, porque, o sea, cada argumento se caía y no había manera. Hasta que ya ella, harta, me dijo, mamá, que me digas que no. Y ya le dije, pues no te lo hagas, porque no quiero que te lo hagas.
Entonces, ya hay veces que ellos mismos, ¿no? Dicen, pues, por favor, ya, o sea, no sé cuál es el motivo, pero que me digas que no, si es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, ahí, pues, casi siempre, por eso es importante no meterse a veces en sus juegos, porque nos enredan. Cuando empezamos con lógicas, a veces nos enredan. Lo que hay que tener claro es si uno quiere ponerse límite o no, ¿no? Por ejemplo, lo típico, lo tipiquísimo es lo de no me mires el móvil, que es mi privacidad, ¿no? Entonces, esas frases de esas se las saben fenomenal, pero bueno, hay veces que un padre también se tiene que posicionar. Yo no, a ver, yo nunca soy partidaria de decir que se eduque, no es no, porque yo lo digo, ¿no? Pero hay veces que es que ya casi que lo piden a gritos. Y a veces los profes también, ¿no? A veces te metes en el lío de seguirles un poco la corriente y de negociar y al final parece que ellos te llevan a callejones sin salida. Otra cosa muy importante en el adolescente es esta necesidad de estar con iguales. Entonces, cuando se hacen cosas así un poco brutas, un poco más tal, siempre es en grupo. Es muy raro el que hace algo peligroso solo, sin sus amigos. No, sin sus amigos o sin sus iguales. Vale, voy avanzando y entonces otra característica de este cerebro, que algo ya he ido diciendo, es esta remodelación. La corteza prefrontal, que ya lo he comentado, se está desarrollando, pero luego hay esto que es la poda neural. A ver, ¿qué es la poda neural? La poda neural, que ocurre en más especies de animales cuando pasan de niños a adultos, es que, o sea, los primeros años de vida, y vamos a pensar en un bebé, el bebé nace, además es el que nace más inmaduro de todos los mamíferos. Entonces, nace que no puede hacer nada. Poco a poco empieza a abrir los ojos, a ver, a tocar, a gatear, a sentarse, a caminar, a escribir, a leer, a hacer un Lego. Todo eso, andar en bici, a vestirse, todo eso son conexiones, todo el rato. Se pasa de un cerebro sin prácticamente conexiones a un cerebro lleno de conexiones. Entonces llega un momento que eso se tiene que reorganizar. Es como este jardín, ¿no? Que está súper bonito, pero está muy mezclado. Entonces, el cerebro se especializa. ¿Y cómo se especializa? Pues lo que no uso, dejo de conectarlo, vamos, lo podo, lo que no necesito. Y lo que voy trabajando es lo que continúo conectando. Por eso es tan importante a qué dedicamos las horas de nuestro cerebro adolescente. Porque si yo me dedico a aprender a tocar un instrumento, porque además ya lo he tocado desde pequeño, por ejemplo, a ver, es verdad que no se pierde 100%. Si yo de adulto quiero volver a tocar ese instrumento, lo retomaré. Pero es muy diferente el cerebro que se poda tocando un instrumento, por ejemplo, leyendo, haciendo planes con sus padres, construyendo legos, no sé qué, que ese cerebro que se poda a base de actividades más pasivas. Por ejemplo, ver películas, por ejemplo, o mirando el techo, o con videojuegos, por ejemplo. Entonces, es importante, no, a ver, ahora parece que ahora aquí también en Asturias se prohíben, desaparecen los dispositivos de los coles, o por lo menos, o sea, ahora se está yendo como al otro extremo. Es verdad que no hay quien luche contra esto y nosotras estamos conectadas gracias a esto. Pero claro, como siempre, todo un poco en su justa medida. Entonces,
todo este tipo de prácticas, pues claro, me está generando adicción, está haciendo que mi cerebro se desarrolle de determinada manera y está haciendo que mi cerebro no se desarrolle de otra manera. Entonces es importante, ¿no? La práctica de deportes, bueno, ¿a qué dedico el cerebro? Que es por donde... No es que sea irreversible, pero bueno, va a ser importante. Y ya lo último del cerebro es, pues, que se desarrolla la mielina. La mielina es, pues, como en un cable, el cable de cobre, el cobre va por debajo, y luego tiene este plástico de colores, ¿no? Que yo pelo para conectar un enchufe, pues pelo un poquito para conectar el cable y luego el aislante es el plástico, ¿no? Pues esto es igual. La mielina es una capa que es la sustancia blanca está la sustancia gris y la sustancia blanca. Es la sustancia blanca que va reforzando, rodeando la neurona y que hace que las conexiones sean más rápidas. Esto también aparece en la adolescencia. Así que a lo largo de entre los 12 años y los 24, pues va ocurriendo todo esto. Es progresivo, lógicamente el de 21 no es como el de 13, en general. Y poco a poco, progresivamente, pues se van reorganizando, se va desarrollando la corteza prefrontal, se va desarrollando este pensamiento. Entonces, conocer cómo funciona nos ayuda no solo a hacer actividades que sean beneficiosas para el desarrollo del cerebro, sino también a entender por qué hacen lo que hacen. Bueno, un poquito, un resumen es esto también, que a nivel de conducta, pues las funciones ejecutivas son menos eficaces en esta época, por eso tan desordenados muchas veces. Hay chicos que son súper ordenados, ¿no? Pero el desorden, o sea, la desorganización, eso forma parte de la función ejecutiva también. Bueno, muchas veces los que... de pequeñitos, o sea, a veces uno dice, ¿pero qué pasó? Si tú de pequeño eras ordenadísimo, te vestías solo, todo no sé qué, y de repente, ¿ahora qué te pasó? Has tirado la habitación por los aires, nunca llegas a tiempo, parece que estás amomiado, claro, está ahí. Yo tengo una sobrina que antes era como súper espabilada y ahora está así. Ya le dije a su madre, está en poda neural, no te preocupes, que es que este año no se está enterando de nada. El año que viene ya se volverá a enterar, pero este año está en otro lado. Emociones súper reactivas, como decíamos, y la búsqueda esta de sensaciones recompensantes. O sea, esto es como que es un trío que muchas veces se da a nivel de conducta. Positivo. Pues que es verdad que en la secundaria, a partir de los 14 años, 13, se desarrolla lo que ya Piaget llamaba las operaciones abstractas, o sea, el pensamiento abstracto, conceptual, se puede hablar de cosas sin que estén presentes, que ese sería el pensamiento concreto. O sea, el adolescente empieza a desarrollar el pensamiento abstracto, más esa necesidad de gratificación, más esa búsqueda de novedades. ¿Qué es lo que puede provocar? Pues que efectivamente haya un pensamiento creativo muy potente, que ellos potencialmente pueden ser creativos y apasionados con cosas. A lo mejor no las que a nosotros nos interesan, eso también puede ser, o las que nosotros pensamos que son las importantes, pero sí que tienen ese potencial, porque mirado desde otro lado, pues ahí lo tienen como los ingredientes para ese pensamiento creativo. Que no se potencia tanto en el cole,
la manera de trabajar, ¿no? Es como más directivo, al final no hay tantas oportunidades en las que ellos puedan ser creativos. Y bueno, parece que a veces solo se hace, la creatividad solo está en la clase de arte y sin embargo, bueno, pues hay otras maneras también de ser creativo. Pero bueno, que ahí está esa parte y por eso al principio decíamos, oye, también podríamos nosotros ser un poco más adolescentes a veces de recordar, porque nosotros también tenemos pensamiento abstracto, necesidad de gratificación y bueno, a lo mejor nos falta la búsqueda de novedad, pero la podemos trabajar un poco. Bueno, y ahora en la última parte ya algunas indicaciones un poco para a ver, son válidas igual para padres y madres que para profes, en general. Escuchar y acompañar, validar las emociones, o sea, validar las emociones es dar valor a las emociones. Aunque luego se tenga una conversación, o sea, llega la chica pues llorando porque resulta que no sé quién hoy no le miró, entonces es un drama y entonces viene tal, bueno, pues validar es, ay, vaya, lo siento, entiendo que estés así, no sé qué, o sea, es darle valor a eso, no decir, no, hombre, no, eso no es para tanto, eso no es validar, es acompañar, escuchar. Igual si está enfadado, joder, vaya enfadado que estás. A veces no hace falta hacer mucho, porque además si está enfadado, a lo mejor lo que quiere es irse a su cuarto. Pero reconocer que está enfadado y que no pasa nada. El enfado no está mal, no pasa nada por estar enfadado. El problema es lo que hacemos con el enfado. Pero si uno llega enfadado de clase, por ejemplo, y lo que quiere es meterse en su cuarto, pues vale, pues espero a que se te pase. Pero si en ese momento empiezo, cuando está en pleno hemisferio derecho enfadado en la emoción, pero ¿por qué te has enfadado? ¿Pero qué es lo que te ha pasado? No sé qué. Ahí hay un poco de colapso y puede ser peor, porque yo le estoy hablando desde el izquierdo. O sea, cuando alguien está súper excitado, nosotros también, súper tristes, enfadadas o con miedo, estresadas, no me hagas preguntas, y menos lógicas, ¿no? Y que tampoco me digan tranquila, que no es para tanto, porque entonces ya se va a liar. Entonces, es porque estoy en el derecho y a mí no me pueden hablar al izquierdo en ese momento porque no lo voy a entender. Entonces hay que esperar a que pase como el chaparrón. Entonces, una de las maneras es validando y a veces solamente con repetir lo que dijeron o, jo, veo que estás enfadado, el colegio es una mierda, vaya hombre, parece que ha ido fatal o algo así, no sé, pero luego ya se hablará. No digo que no se hable luego, ¿eh? No digo que luego no se... Oye, ¿qué te pasó antes? ¿Quieres que... o qué te pasó con tu amiga? Bueno, pero validar. Es muy interesante también lo de, en vez de prohibir, informar. Leía una experiencia o una propuesta que había educativa de unos para dejar de fumar, para que no se empezara a fumar en la adolescencia. Entonces el programa era, en vez de decir no fumes porque es malo, porque sabemos que eso no es eficaz, porque si a la gente que fuma no le dice nada, esas fotos que hay en los paquetes de tabaco, o sea, ya da igual lo que te digan, porque eso además el adolescente no lo ve. O sea, ¿cuántos adolescentes tienen cáncer de pulmón? Yo no veo ninguno. ¿Cuáles son las probabilidades? Él dirá, ¿no? Él dirá, que me estás diciendo que a lo mejor me pongo malo cuando tenga no sé cuántos años. Eso a mí no me está afectando. Entonces, me lo puedes prohibir, pero si no me ves lo voy a hacer.
Pero si empiezo a decir, pues fíjate en el tabaco lo que cuesta, esto se va a la empresa y todo esto se va al Estado. Y en realidad, cuando tú estás comprando tabaco, lo que estás haciendo es pagarle no sé cuánto de tu dinero, se está yendo a los impuestos porque no sé qué y no sé cuánto. Y empiezas a analizar un poco qué hay detrás. Bueno, no lo estás prohibiendo, pero le estás diciendo muchas cosas. Y entonces puede llegar a tomar la decisión de decir, pues la verdad es que yo no tengo ganas de darle, de pagar con mi dinero esto, por ejemplo, ¿no? Yo hace tiempo hace bastantes años, hice una formación para trabajar con adictos y en el último trabajo que hacíamos, yo encontré un programa que había en Estados Unidos que se llamaba Di quizás a las drogas. Y iba un poco por aquí, por ahí. O sea, era una serie de gente que iba por los centros, iban informando de lo que era cada droga, lo que hacía cada droga. Iba gente también, hombre, la gente que va a hablar con adolescentes tiene que ser un poco también afín a ellos, ¿no? No para ir para que se les enganche también dependiendo del cole, ¿no? Pero y bueno, parece ser que era más potente eso, era más interesante que el decir simplemente que no. Porque el prohibir por prohibir, pues a veces incita al uso. Y con eso todo, ¿eh? O sea, no solamente, pero bueno, con todo. Límites claros. Antes de que llegaras, al principio había frases de distintos filósofos y había uno de ellos que decía que eran como los criados, si se les era como si se les da cancha se vuelven arrogantes y si no, pues se vuelven, no me acuerdo las palabras, pero viene a decir un poco eso, ¿no? Que si les das mucha confianza te atrapan y si te mantienes muy lejos, pues se alejan totalmente y no los alcanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues los límites claros y tampoco creo, y esto ya depende de cada padre y de cada profe, pero que a veces el saltarse el límite un poquillo, pues no es ni malo. Incluso a veces se puede hacer al revés. Imaginaros, ¿a qué hora tengo que llegar a casa? Pues devolverles la pregunta. ¿A qué hora crees que tienes que venir tú? Hombre, pues yo creo que a las 12:30. Y a lo mejor tú le ibas a decir que a la 1. Te dice a las 12. Ah, bueno, vale. Venga, pues ¿te parece que a las 12:30? Sí. Y luego resulta que vino a la 1. Bueno, pues no pasa nada. En realidad era la hora que le íbamos a decir y se lo ha saltado un poco, pero ha llegado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que saltarse un límite de manera controlada tampoco es, pero que haya límites. Y para que haya límites claros y seguros, yo tengo que estar segura de ese límite. Porque si no estoy segura, no lo voy a cumplir. Que ese es uno de los grandes problemas. Que unas veces digo una cosa, otras veces digo otra, pues no estoy segura si tengo que obligarle a hacer la cama, porque por otro lado el fin de semana, porque entonces pocos límites y que yo los tenga claros. Y un poco en la misma línea, cada padre, y también puede trasladarse al docente, ¿no? Pero quizás más en la parte paterna ahora, tiene su propio criterio educativo. O sea, hay cosas que se hacen en unas casas y cosas que no se hacen en otras casas. Hablando de cosas que no son peligrosas, quiero decir, dentro de... Entonces, ¿es mejor poner la mesa o quitarla? ¿Es mejor, sabes, es mejor hacer la cama o limpiar el baño? Pues no lo sé, o sea, cada uno que vea qué es lo que considera que es importante. Y educar
desde el miedo no es lo mismo que educar desde el amor. O sea, poner límites por si acaso pasa algo no es lo mismo que poner límites para que sea una persona responsable, autónoma, no sé qué. Entonces, no te dejo salir porque me da miedo, ¿qué tal? Ahí estoy educando desde el miedo. Quiero que saludes porque tengo miedo que luego seas un antipático. Estoy educando desde el miedo. Quiero que saludes porque para ti es más agradable, bla, bla, bla. Estoy educando desde el amor. Muchas veces lo que nos lleva es eso, el miedo a que ocurra algo, el miedo a lo que piensen, el miedo a lo que les pase. Y luego, este tema de la confianza, de la libertad y de la responsabilidad, que a veces está muy desorganizado. No se puede tener más libertad que responsabilidad. Y eso muchas veces se tiene. A veces se da mucha libertad, por ejemplo, que puede llegar incluso a ser un poco hasta negligente con el uso del móvil, por ejemplo, o con las horas de llegada por la noche, pero no se da responsabilidad. Ni en el uso del móvil, por ejemplo, que yo te digo, vale, vete a no sé dónde, pero estate localizado, no me coges el teléfono, no estás haciendo un uso responsable, aunque tienes toda la libertad del mundo. O sal hasta la hora que quieras, haz lo que quieras, pero luego te voy a buscar. No te estás haciendo responsable de la vuelta a casa. O, bueno, a lo mejor, no sé, se me ocurren esos dos casos, pero también a la hora de estudiar también. Entonces, yo puedo confiar y debo confiar, pero también no puedo irme a un exceso de libertad si luego no va seguido de una responsabilidad. Porque además eso desconcierta. Ellos mismos saben que no está bien. Saben que eso está un poco desorganizado. Bueno, esto lógico, pero que casi, o sea, muchas veces ocurre que no hay acuerdo entre ambos padres. Esto ocurre muchísimo. Y esto es súper importante. Y si hay que ponerse de acuerdo, o uno hace algo que al otro no le parece bien, pues que se comente en privado, porque si no se está desautorizando a uno de los padres, el chaval tampoco sabe muy bien qué hacer, aunque va a hacer lo que le sea más beneficioso para él. Pero por otro lado, pues al final le estás diciendo de alguna manera que tome partido entre uno u otro. Entonces, y además que no, o sea, que es que, sobre todo, bueno, siempre, en la medida de lo posible, pero sobre todo si no están separados, pues, porque si no lo que pasa también casi siempre es que hay un padre que se lleva, que es el poli malo, y hay otro padre que es el poli bueno. Y el poli malo pues se carga de los límites de la organización, y el otro pues está como un poco más allá, y eso pues no es estabilidad. Creo que ya es como la penúltima diapositiva. Castigos, consecuencias. El otro día me decían, bueno, ahora los castigos se llaman consecuencias. Y digo, no, un castigo es un castigo y una consecuencia es una consecuencia. Yo no pago Hacienda. La consecuencia es que me lo va a cobrar cuando se dé cuenta. El castigo es que me pone recargo. No es lo mismo. Una cosa es un castigo y otra cosa es una consecuencia. Entonces, si yo suspendo,
la consecuencia es que voy a tener que ir a la recuperación. Pero además, si yo quiero, le pongo un recargo, porque yo ya te dije que si suspendías porque no habías estudiado, tienes un recargo, tienes un castigo. Eso es un castigo, eso no es una consecuencia. Que muy bien, que está fenomenal, pero que no es lo mismo. Y una multa es un castigo. Que me salte el semáforo en rojo y que atropelle a alguien es una consecuencia. Si me salto el semáforo y no atropello a nadie, no tengo consecuencias, pero me han castigado porque me han pillado. Si no me pillan, no tengo castigo ni consecuencia. Entonces, en cualquiera de los dos, se tiene que cumplir. Si yo digo, esta es la pauta, si haces esto, va a ocurrir esto, lo tienes que cumplir. ¿Cuántos padres vienen aquí y me dicen, creo que no he cumplido un castigo en mi vida? Y pues claro, porque lo ponemos en caliente, porque entonces estamos enfadados, estamos en la amígdala y entonces el castigo lo ponemos en plena y entonces luego vemos que es imposible cumplirlo porque te voy a tirar el móvil por la ventana y no lo vas a tirar y nunca más te voy a hablar, pues obviamente le vas a hablar, te castigo sin no sé qué y luego entonces ahí se aprende que las palabras no importan. Y que da igual lo que digan, porque no se van a cumplir. Y entonces yo tampoco cumplo mi palabra, porque es lo que han hecho mis padres. Entonces, que sean coherentes, como el juez este que pone penas como sociales, pues si no todo se arregla quitando el móvil. Pues no sé, si tiro un plato, pues a lo mejor lo tengo que comprar. No es tiraste un plato o te quito el móvil, no tiene nada que ver. Eso no es una consecuencia de lógica, ¿no? De lo que has hecho. Y importante que se sepa de antemano lo que ocurre. O sea, yo sé que si no voy a trabajar, me va a ocurrir tal cosa. Pues aunque parezca muy obvio, hay que hacerlo explícito. Mira, oye, está pasando esto. Si esto vuelve a ocurrir, resulta que tu padre y yo hemos decidido que pase esto. Y tú ya lo sabes. Y va a ser esto, no porque... Y además así, él lo sabe, se puede incluso negociar la consecuencia o el castigo y no corremos el riesgo de que se nos caliente luego la boca cuando estemos ahí en pleno disgusto. Y luego aceptar al hijo y aceptar al alumno. Porque a veces no son como nosotros queríamos. A veces no los entendemos porque piensan de una manera muy distinta a la nuestra. Entonces, pues esto afecta. Y esto sí que es un trabajo, bueno, todas estas son trabajos de padres, pero sí es que esto es un trabajo como más de reflexión de uno, ¿no? Y con los alumnos un poco igual, ¿no? Hay algunos que nos caen bien y otros que nos caen mal. O no tenemos la clase que querríamos tener, pero son las características que tienen. Pero claro, con nuestro hijo es todavía más importante, bueno, no sé si más importante, pero digamos que afecta como más, ¿no? Porque al final yo soy de determinada manera y si mis padres me quieren cambiar, debe de ser que está mal como estoy. Y eso pues trae también muchas consecuencias. Y eso a veces es un trabajo complicado, ¿eh? Sobre todo cuando hay pues neurodivergencias, por supuesto cuando hay discapacidad también, pero bueno, a veces también en el tipo de hobbies, de aficiones, o también cuando se parece a
su padre y yo no quiero que se parezca a su padre. Que esto pasa. Y entonces yo empiezo a proyectar y entonces ahí también se empieza a complicar. Por eso la parte de educación consciente es tan importante para saber desde dónde estoy educando yo. Y una vez que lo sé, ya dejo de proyectar y es todo más consciente y ya me complico menos. Pero tengo que darme cuenta y aceptarlo y que no pasa nada. Bueno, esto tiene un poco que ver con lo de antes, de educar y lo que acabo de decir, de proyectar, de miedos, no quiero que sufra, es como yo, por ejemplo, este es como yo lo pasé tan mal en el instituto que lo estoy pasando fatal por él o por ella. Entonces, también, un poco en la misma línea, ¿no? Es ser consciente de todo esto y hacerme responsable de que estoy proyectando esos miedos. Entonces, como empezábamos al principio con lo de que los adolescentes son unos capullos, pero que la mariposa también lo fue, pues al final la mariposa pues también se puede hacer querer, ¿no? La mariposa también tiene su encanto, aunque haya sido una oruga muy fea y que haya pasado por un momento complicado. Y nada más, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, las dos que estáis aquí me conocéis y las que lo vean después pues creo que también. Voy a dejar de compartir y no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si tenéis alguna pregunta y queréis que deje de grabar, como queráis. Bueno, si queréis decir algo, aquí estoy. Sí, María. No te oigo. ¿Sois? Ay, ahora sí. A ver, ahora Bueno, sí. nada, yo disculpar porque me lié entre el ordenador, el móvil y todo. Y nada, muchas gracias. Eras tú la que entró de la otra manera, ¿no? Sí, Ah, vale. entré con el móvil porque no entraba con el ordenador y mientras estaba con el móvil entré con el ordenador. Bueno, Y bueno, nada, gracias. La verdad es que bien, está todo muy claro, se entiende bien y tengo muchas cosas en la cabeza, pero bueno, ya hablaremos con calma. Pero bueno, vale. nada, muchas gracias. De Ha nada, estado a muy ti. Ya luego os voy a enviar, os enviaré la grabación y luego os voy a enviar las diapositivas también. Sí, Y, y os voy a enviar, bueno, un audio un par de audios para adolescentes por si alguien quiere vale. compartirlo Ujú. y otro para padres. Un Vale, poco muy bien. para esos momentos complicados que se nos va un poco de las manos, que es extrapolable también a profes, ¿eh? Que Raquel es profe, por eso Ujú. lo digo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada, a ti. Bueno, pues yo, bueno, también muchas gracias, me ha gustado mucho. Y bueno, mi sensación, mi sensación así al escuchar todo esto es como de una mayor comprensión, aunque bueno, pues trabajo con ellos y estoy aprendiendo, ¿no? Y es como una mayor comprensión hacia ellos y a la misma vez, pues ese cómo yo situarme sabiendo eso, sabiendo de su vulnerabilidad también, pero que a la vez pues me enfadan o no hacen las cosas como yo creo que se deben hacer o en el contexto. Entonces estoy ahí como situarme ante esto, ¿no? Es como una reflexión eso de, por ejemplo, es el tema de los límites, de cómo se me remueve ese tema, ¿no? De cómo yo me sitúo. Bueno, eso de forma global. Y de forma, si ahora quieres comentar algo, pues bien sobre esto. Es una reflexión, a lo mejor, pues, cómo hacer.
bueno, pues ante esto bueno, ¿qué hacer? Pues reflexionar, comprender, digerir e intentar poner otra mirada, que es lo que estoy así haciendo, ¿no? En este tiempo. A ver, el límite hay que ponerlo. Y hay que perder también el miedo mm, a que no nos acepten, que a veces también lo tenemos, ¿no? Pero un poco lo mismo, si el límite se pone claro, no hace falta que haya muchos, pero que si se pone clara, la norma está clara, bueno, luego no se cumple y efectivamente pasará lo que tenga que pasar. Lo segundo que dice es, claro, no lo cumplen y me enfado, no han traído los deberes, no han hecho no sé qué. Ahí, cuando yo empiezo a enfadarme con eso, es porque me lo estoy tomando como algo personal. Si lo alejo un poco, pues entonces digo, no han traído nada, ¿qué está pasando? O sea, a lo mejor tengo que cambiar de estrategia o no, o a lo mejor tengo que ser más estricta o tengo que mandar menos, no lo sé, pero no me lo han hecho a mí. Eso es un poco la diferencia, que no es personal. Y yo, el adulto, porque a los padres también a veces nos puede pasar, nos lo tomamos como personal. Es verdad que somos nosotros los que estamos ahí, ¿no? Pero es más tomárselo como algo que ocurre, más como algo que me han hecho. Mm. Y ahí el lenguaje es importante, porque no es lo mismo, no me trajeron los deberes que no trajeron los deberes. Me han faltado 4 a clase. No es lo mismo que han faltado 4 a clase. Entonces, otra vez, ¿no? Esa conciencia, y cuando me doy cuenta de que estoy ya con el eh, había una profe que en el cole donde yo estaba, que en las juntas siempre hablaba en plural. Hemos suspendido 7 y hemos aprobado no sé qué, porque estamos todos muy tontos. Y yo decía, pues, ¿está por qué hablar así? O sea, no eres de ese grupo, ¿sabes? No eres tú, ni has suspendido, ni has aprobado, ni tienes... eh, y ahí también, ¿no? No es lo mismo. No me han traído nada que no han traído nada. Entonces es un poco hacer el ejercicio ese de recordar que aunque me está ocurriendo a mí, es más, está ocurriendo aquí que yo soy la profesora o que yo soy. Vale. Vale. Y mira, bien, me ha servido. Y otro detalle. Resulta que este año estoy con el primero de la ESO, que son más pequeños, y como no llevan libro, porque mi asignatura no hay libro de momento, pues le voy dando fotocopias. Es imposible que las ordenen. Entonces, yo sabía, porque lo había, o sea, ha visto, digo, esto es imposible que lleven las fotocopias ordenadas, no me entraba en la cabeza. Como, o sea, es algo ya. Digo, pero claro, entonces, ahora al oírte, entonces la pregunta sería, no sé si es mejor comprender que es imposible, o sea, que dos, o sea, las, lo normal es que no las puedan llevar organizadas por eso que les pasa y a lo mejor, pues yo eso ni puntuarlo, decir, pues el año que viene tengo que hacer un libro grapado para que lo lleven, no puedo trabajar con fotocopias. Ya, O se lo exijo, eh, no sé. pues a lo mejor puedes hacer un equilibrio entre los dos, o que sea un punto extra, puede ser. Pero bueno, a lo mejor es que, claro, primero de la ESO pasan de a lo mejor no tener que preparar nada de eso a que de repente tener que preparar todo un archivador, ¿no? Y llevarlo al día y no sé qué. Entonces, a lo mejor el año que viene yo lo haría un poco más progresivo. O a lo mejor no desde el principio de curso, a lo mejor en el último trimestre, hacerlo como en algo más concreto y cambiar a lo mejor la organización. No sé si con ese libro grapado o algo así, porque es que es un caos, es verdad. Yo no dejaría yo no lo quitaría como objetivo, ¿eh? O sea, a lo mejor
meterlo en el último trimestre, o ir metiéndolo poco a poco, un poco más progresivo, que puntuara algo. No suspender por el desorden de la carpeta. Eso yo creo que sería un poco extremo, creo. Y sobre todo, saber que es un objetivo de organización y que no es personal. Y que a lo mejor tampoco la culpa la tienen sus padres que no se ocupan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y salen esas hojas todas arrugadas. Claro. Entonces yo lo haría así, un poco como algo más progresivo, como un objetivo a conseguir, más que algo con lo que tienen que venir ya. Vale. Bueno, Bueno, y otra cosa que me ha llamado la atención, y bueno, ya es realmente es el tema este que tienen, no sé si has dicho la dopamina o la glándula, la verdad que ya de las partes esto es algo que todavía la del sueño. El tema este que has comentado que no es tanto, o la del sueño, que no es tanto los móviles, sino en la glándula, has dicho algo así, es que me ha llamado la atención porque como... No, porque dije un poco las dos cosas. Dije que es verdad que ahora había chicos que se acostaban muy tarde o que tardaban en dormirse o que no dormían bien, no todos, porque hay muchos que duermen fenomenal, pero hay muchos que se duermen, antes de dormirse, se meten en la cama con el móvil y Sí, están un rato viendo algo, no sé qué. Hay muchos que se duermen tan tranquilos con esto, pero que hay algunos que duermen peor, pero que independientemente de que ahora hay algunos que se duerman más tarde porque están más mirando el móvil o lo que sea, que antes que no había móviles, también el biorritmo estaba cambiado. O sea, que no es que duerman, que se duerman más tarde por los móviles. va. ¿Sabes? A veces ahora están viendo el móvil y entonces acaban durmiendo a la 1, a las 2, algunos. A ver, afortunadamente no son tan, bueno, no lo sé. Yo cuando estaba en el colegio, en el confinamiento fue horroroso. Eso en el confinamiento fue una especie de cosa terrible. Yo recuerdo en el colegio era una cosa, era una barbaridad. Había niños que no dormían en toda la noche. Pero, pero bueno, en general no es así. Pero lo que me refería antes es que es esos biorritmos que están cambiados, que hacen que el adolescente se acueste más tarde y debería de levantarse más tarde, es por la glándula pineal, no es es porque ahora esté acentuado en algunas ocasiones porque está mirando el móvil en la cama. Ya. Hmm. Mm, vale. Bueno, ¿algo más? ¿No? Vale, pues lo dejamos aquí entonces. Bueno, es que yo tengo una pregunta, pero ojo, por el tiempo, No te pero preocupes, yo tengo tiempo. Sí, pero esto sí. es que claro, no estoy muy puesta en estas cosas, pero la glándula pineal en los adultos, eso ya, la glándula pineal en los adultos también tiene sigue teniendo la misma función o ya está No, está desarrollada. regulada, en ese sentido está regulada. Quiero decir que no ves que además el adulto cada vez va durmiendo menos. Ujú, Eh, mm, y no tiene, no es algo como que sea generalizado, como lo que parece que ocurre en el adolescente, que tiene como 2 horas de retraso. O sea, lo que para nosotros es las 8, para ellos serían las 10. ujú. ¿Sabes? En vez de si te tienes que levantar a las 8 y más o menos ya has dormido, pues el adolescente, en términos generales, se tendría que levantar a las 10. ¿Sabes? Es como que tiene el horario cambiado, 2 horas. Se habla de 2 horas, Vale, vale. pero el adulto no.
Pero la glándula pineal hace más cosas, ¿eh? Vale. Que no me la sé, pero hace más cosas. Sí, sí, vale. Bueno, sí, ahora ya está, ahora ya está. No, si además las preguntas están bien porque aclaran, yo creo, y a lo mejor se habla de algo que no había surgido. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos. Voy a dejar de... voy a detener.